Bien, estimado, buenas noches. En vista de que no se conectaron, pues voy a grabarles una explicación. En primer lugar, vamos a ver la teoría, ¿verdad? Un repaso referente a los contenidos que también están involucrados en la tarea. Bien, entonces nosotros sabemos de que la razón de cambio, ¿verdad? Entre dos puntos, como analizamos en la tutoría presencial, que estaba dado por un cambio tanto en Y como en X, ¿verdad? Entonces en Y lo podemos simbolizar como un cambio en las imágenes. Entonces en ese caso sería un f de x1 menos un f de x2. Por supuesto, en este caso estamos tomando en cuenta al primer punto y acá al segundo punto. En este caso ustedes pueden decir, bueno, pero eso nos puede dar negativo. Pero recuerden que en este caso nosotros vamos a tomar en cuenta la distancia, es como la distancia que hay entre esos dos puntos. Entre el denominador, en este caso sería un cambio en x que sería x1 menos x2. Bien, entonces nosotros sabemos e interpretamos, ¿verdad?, que la pendiente sería ese cambio que hay entre las variables y1 menos y2 entre x1 menos x2. Que es equivalente, ¿verdad?, que nosotros digamos que la pendiente de la recta L, en ese caso si L es esta recta que nosotros estamos involucrando en la gráfica, M va a ser igual a f de x1 menos f de x2 entre x1 menos x2. Y lo que mencionábamos, ¿verdad?, que necesitamos que este diferencial sea lo más mínimo posible, acercándonos a esa recta tangente. Entonces, en este caso, nosotros tenemos de que entre más se aproxime, vamos a tener esa pendiente representativa como tangente, ¿verdad?, a esa gráfica en ese punto P, en este caso. Por lo tanto, en este caso, es como que nosotros estamos diciendo que delta x tiende a 0 en esta expresión, donde nosotros tenemos un cambio de x1 con delta x unidades y siempre, ¿verdad?, tomando en cuenta y2 menos y1, con lo mismo en este caso sería la preimagen evaluada, la preimagen del segundo punto evaluada en F, porque en este caso, como nosotros vimos ese análisis geométrico en la asesoría presencial, en este caso ya hemos pasado, ¿verdad? Delta X de diferencia, o sea, este delta X ya hemos avanzado hacia adelante. Por eso tenemos f de x1 más delta x menos f de x1 entre el mismo diferencial de x. Bueno, aquí tienen unos ejemplos de cómo interpretar la razón de cambio, ¿verdad?, o diferencial en el desarrollo físico normal de un bebé durante los primeros 24 meses de vida. Entonces aquí tenemos de 0 meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses y el peso, ¿verdad?, en kilogramos. Entonces,
dice que determinemos la velocidad en que gana peso el infante, o sea, el pequeño. Entonces, los primeros 3 meses, de 3 a 6 meses y otros, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros debemos de investigar qué está pasando en el cambio que hay de kilogramos de un mes a otro, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, en los primeros 3 meses, ¿qué estaría pasando? Bueno, nosotros analizamos desde el mes 0 hasta el tercer mes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a restar, ¿verdad?, las respectivas imágenes, que no es más que f de x1 más delta x, pero como nos hemos trasladado acá 3 unidades, entonces en este caso vamos a decir f de 3 acá. Por lo tanto, como f de 3 es 6, aquí solo restamos 6 menos f de 0, en este caso que sería 3.3, porque para el elemento 0 o para la preimagen 0, el peso correspondiente es de 3.3. Y así sucesivamente, si nosotros nos fijamos, lo que está inmerso es el diferencial que hay desde un tiempo a otro, como en este caso. Si necesitamos de 0 a 3 meses, ya está, tomar en cuenta la imagen para 0 y la imagen para 3 en este caso. Y luego solo dividimos esos diferenciales y nuestra respuesta es de 0.9 kilómetros por mes. Entonces significa que la velocidad en que gana peso de 0 a 3 meses es de 0.9 kilogramos por mes. Ahora, de 3 a 6 meses, ¿qué pasaría? De manera análoga, ¿verdad? Entonces nosotros vemos quién es nuestra imagen para 3 y quién es nuestra imagen para f de x1 más delta x, pero en ese caso de 3 a 6, ¿cuánto ha pasado? Otros 3, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, debe de ser, en ese caso, f de 6 acá. Por lo tanto, decimos f de 6 menos f de 3. En ese caso sería 7.8, que es la imagen para 6, menos 6, que sería la imagen para 3. Y entonces acá tenemos 7.8 menos 6, entre 6 menos 3 igual a 0.6 kilogramos por mes. Y así sucesivamente, ¿verdad? Nosotros nos atendemos en f de x y f de x más delta x sobre delta x. Entonces en este caso no está difícil, ¿verdad?, interpretar con esa tablita y calcular nuestro respectivo cambio, ¿verdad?, en esas imágenes respecto a esas preimágenes. Bien, vamos a analizar esta función. En este caso dice que si la trayectoria en metros de un objeto está definida por esta función, donde t es el tiempo en segundos, que determinemos la velocidad promedio a los 5 y 7 segundos. Además, que determinamos la velocidad instantánea a los 3 segundos. Bien. ¿Qué es la velocidad promedio? En primer lugar, debemos tomar en cuenta ese término, ¿verdad? Pero nosotros sabemos de que la velocidad promedio es la razón de cambio de la distancia con respecto al tiempo. Entonces, si yo sé que es una razón de cambio de la distancia con respecto al tiempo, no estamos
perdiendo ninguna generalidad ni estamos lejos de la teoría si nosotros decimos en este caso que la velocidad media o promedio va a ser f de t1 más delta x, porque nosotros sabemos de que para cada tiempo encontramos una imagen, que en ese caso sería dicha velocidad, ¿verdad? Entonces en este caso nosotros vemos quién sería f de t1 más delta x menos f de t1 entre delta t. Es decir, a qué número iría, qué imagen nosotros encontraríamos para cada uno de estos elementos, ¿verdad? Bueno, entonces hacemos este análisis donde siempre estaría involucrado por un T1 y un T1 más delta X, o sea, lo que en este caso sería delta T, porque T es nuestra imagen, nuestra variable, perdón, acá. Entonces nosotros tendríamos que ver qué está pasando con ese cambio que hay de T1 más delta X, o cuando T1 ha transcurrido delta X. Bueno, entonces manos a la obra, ¿verdad? ¿Qué es esto? Pues esto es f evaluado en t1 más delta x. En ese caso sería menos t cuadrado más 15t. ¿Y cómo evaluamos esto? Bueno, directamente en nuestra fórmula, ¿verdad? Bien, entonces en este caso, acá tenemos menos t cuadrado, por lo tanto acá tenemos menos t1 más delta t al cuadrado más 15t, pero ¿quién es t? T es toda esta variable, ¿verdad? Entonces aquí tenemos más 15 por t más 1 más delta t. O sea, 15 veces t, es decir, 15 veces t1 más delta x. Menos, ahora necesitamos f de t. Bueno, pero f de t sería menos t1 cuadrado más 15t1. Y en este caso, todo va a ser dividido entre el diferencial de t, o la distancia que hay de ese t sub 1 menos t sub 2 menos t sub 1, que es prácticamente esa diferencia, ¿verdad? Entonces aquí sería de operar esto, reducir términos semejantes y luego obtener, ¿verdad? Esos valores, simplificando. Entonces la velocidad media va a ser dada por esta formulita donde nos pide, ¿verdad?, que encontremos la velocidad promedio de los 5 y 7 segundos. Entonces, en ese caso solo sustituimos, ¿verdad? En este caso, el valor t sub 1, que en este caso sería de t5, por eso sustituimos 5 acá, pero ¿quién sería delta t? Gracias a esta simplificación solo tenemos que sustituir t1 y delta t. ¿Quién es delta t? Delta t es el cambio de t1 a t2, pero como en este caso nosotros estamos pasando de 5 a 7, por lo tanto tenemos 7 menos 5, que sería 2, más 15. Bueno, en ese caso sería menos 10, menos 2, menos 12, más 15, 3 positivo. Significa que la velocidad media sería 3 metros sobre segundos. Bueno, veamos si alguien que está por ahí tiene alguna pregunta.
Bueno, veamos la velocidad instantánea. Como el ejercicio nos pide a los 3 segundos. Entonces nosotros podemos ver de que hay un tiempo inicial, ¿verdad? Entonces en este tiempo inicial lo podemos tomar como t1 igual a 0. Y el tiempo t2 sería igual a 3. Ahora, gracias a que ya tenemos la velocidad instantánea, entonces nada más sustituimos esos dos valores, t1 igual a 0 y t2 igual a 3. ¿Qué pasa si sustituimos esos valores? ¿Quién sería delta t? Como nosotros estamos haciendo el análisis y prácticamente tomando en cuenta t1 y t2, en este caso, pues el diferencial de t sería 3 menos 0, que en este caso sería 3. Entonces la velocidad media en este caso sería 2 menos 2t1 menos delta t más 15, y esto sería igual a menos 2 por 0 menos 3, que sería el diferencial, más 15. Y esto sería 12 metros sobre segundos. Bien. Bien, ahora vamos a interpretar las definiciones de límite, ¿verdad? Bueno, en ese caso, aunque en algún momento aparezcan sencillas estas definiciones, pues déjame decirle que son de mucha ayuda, y con estas definiciones y también propiedades vamos a resolver los respectivos ejercicios. Bien, ¿qué significa un límite? En ese caso nosotros podemos ver de que para una función vamos a decir que tiende a un determinado límite en un punto, por ejemplo, o muchas veces yo hago referencia en esto a que es una vecindad, ¿verdad? Pero que esa vecindad está totalmente cercana a ese x sub 0 para que podamos tener una definición y un análisis respectivo, ¿verdad? A un límite. Si podemos hacer, dice que una función esté tan cerca, es lo que les acaba de mencionar, como queramos a L, haciendo que x esté lo suficientemente cerca de x sub 0, pero f de x sea distinto a f de x sub 0. Bueno, en ese caso no significa esto que no necesariamente la imagen va a coincidir siempre con ese elemento, ¿verdad? Nosotros podemos tener una vecindad, pero si nosotros sabemos de que los valores están tendiendo a un valor prácticamente, entonces nosotros podemos decir de que f tiende a un límite L en x sub 0. Y
matemáticamente, ¿cómo lo vamos a representar? Lo vamos a representar como límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, y esto va a ser igual a ¿quién? A ese elemento del cual estamos hablando, que sería L. Bien, ya continuamos, que me está escribiendo aquí un compañero. Bien, por ejemplo, ¿qué está pasando? Con esta función x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. ¿Qué está pasando al evaluar en números cercanos a 1? Bien, si nosotros estamos evaluando a f de x, ¿verdad? Con elementos mucho menores que 1, nosotros podemos ver, ¿verdad?, que todas estas imágenes están tendiendo ¿a dónde? Bueno, en ese caso solo tendrían que evaluar este valor acá, ¿verdad? Y observar qué está pasando con f de 1. Pero alguien me puede decir, bueno, pero este valor acá está indefinido en 1. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Que nosotros tengamos un criterio de cómo arribar en este caso los diferentes ejercicios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos aquí una expresión en la cual podemos hacer un arreglo algebraico, podemos hacerlo, pero gracias a qué, ¿verdad? A las propiedades siempre de los límites. Bueno, entonces acá nosotros solo tenemos que ver a qué valor prácticamente se está acercando esto, y nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, qué está pasando con ese elemento, y también hacemos el análisis para valores superiores, ¿verdad?, a 1. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que en este caso vamos a estar tendiendo, ¿verdad?, a este valor, tanto por números menores que 1, por preimágenes menores que 1, y también por preimágenes mayores que 1. Entonces ahí podemos visualizar, ¿verdad?, que el límite es 2 en ese caso. Entonces, vuelvo a repetir, ¿verdad?, que es una tendencia que nosotros estamos tomando en cuenta, ya sea por valores hacia de derecha a izquierda, y por valores de izquierda a derecha. Entonces,
prácticamente es una tendencia, ¿verdad? Límite es una tendencia a un valor. Entonces, aquí podemos decir que los valores menores de 1 en imagen están tendiendo a 2 y los valores mayores a 1 en imagen están tendiendo a 2 también. Entonces aquí podemos tomar en cuenta que el límite cuando x tiende a 1 de esta función es 2. Ahora veámoslo algebraicamente. En este caso nosotros tenemos que x cuadrado menos 1 es igual a x menos 1 por x más 1. Pero al dividirlo entre x menos 1, nosotros sabemos de que el álgebra nos da estas bonitas simplificaciones. Nosotros, como sabemos de que x menos 1 multiplica acá, vía acá x menos 1 divide, por lo tanto simplificamos, ¿verdad? Este con este, de lo cual obtenemos x más 1 acá. Entonces, ¿qué sería el límite cuando x tiende a 1 de esta función? Sería límite cuando x tiende a 1 de x más 1, que en este caso sería 1 más 1 evaluado directamente, y esto sería 2. Y acá tenemos un argumento más de que el límite cuando x tiende a 1 de esta función es 2. Bien. Un teorema y propiedad muy importante del límite es que si nos aproximamos mediante una función a un valor x sub 0, entonces el límite es único. Quiere decir de que si yo estoy tendiendo por valores menores que un determinado x sub 0 a un valor, y también tiendo a ese mismo valor por x mayores que ese número, entonces ya está. El límite es el valor al cual yo estoy tendiendo y ese será el único, no puede haber otro. Bien, ahora revisemos un poquito las propiedades. En este caso, si yo tengo dos funciones, ¿verdad? Y tengo un valor c, un x sub 0, siempre trabajando en los reales, y el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es n sub 1, y asimismo tengo otro límite siempre cuando x tiende a x sub 0 de en la función g de x, y a este le llamo un n2. Entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo límite con x tiende a x sub 0 de c? Esto va a ser igual a un valor c. ¿Qué quiere decir? Que el límite, bueno, esta no lo especifiqué, pero este valor c es una constante. Entonces, el límite cuando x tiende a x sub 0 de una constante es esa misma constante. Eso es muy importante y se utiliza en muchos análisis, ¿verdad? Incluso hasta en materias ya más avanzadas, esto siempre va a aparecer por ahí, ¿verdad? Por eso a veces en que nosotros veamos una propiedad tan fácil, siempre hay que tomarla en cuenta. Bien, aparte de ello, bien, buenas noches sí a los que ya se conectaron, ¿verdad? Veo que ya se solucionó el problema. Buenas noches, licenciada.
sí, un gusto, también notificarles de que vamos a intentar comunicarnos por otro editor en ese caso, eh, que es parecido, ¿verdad? A Skype, pero es menos problemático porque Skype está dando algunos problemas en este momento, pero eso ya más adelante les voy a informar sobre esto. Bueno, Ok. continuemos con las propiedades, ¿verdad? En ese caso. Y luego voy a darle un espacio para que ustedes también consulten. Límite cuando x tiende a x sub 0 de x dice que es igual a x sub 0. Quiere decir de que nosotros evaluamos, ¿verdad? Un valor acá en una función, en ese caso en x, entonces es obvio que nos va a dar un x sub 0, ¿verdad? Acá. Ahora, si nosotros tenemos límite cuando x tiende a x sub 0 de una constante por una función, como ya dijimos en este caso, va a ser esa constante por el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x. Y esto va a ser igual a c por L1, porque acá ya estamos diciendo de que ese límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es L1. Esta es nada más cuestión de notación, ¿verdad? Como hablamos en general, entonces el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es L1. Eso es lo que estamos suponiendo, ¿verdad? No hay ningún problema en esto, entonces por eso acá nosotros escribimos que esto es L1. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un límite cuando x tiende a x sub 0 de f más g de x? Bueno, en ese caso acá faltó, ¿verdad?, desglosar esto. En ese caso es límite cuando x tiende a x sub 0 de f más límite cuando x tiende a x sub 0 de g. Entonces, como ya sé que para f es L1 y para g es L2, entonces esto sería L1 más L2. La de una multiplicación sería f por g de x y esto sería L1 por L2. Es decir, límite cuando x tiende a x sub 0 de f por límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x. Entonces aquí sería L1 por L2. Y en este caso, de la misma forma o de manera análoga, para f sobre g, en este caso sería el límite de cuando x tiende a x sub 0 de f sobre límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x. Entonces esto sería L1 sobre L2. Bueno, cuando en la tarea le dicen aplique las definiciones y las propiedades de límites para resolver este ejercicio. Bueno, en ese caso lo que quiere decir es lo siguiente. Bien, por ejemplo, en este caso, si nos dicen que apliquemos las propiedades, cuando nos dicen límite cuando x tiende a de x cubo más 7x quinta entre x cuadrado más 1. En este caso ustedes me pueden decir, pero ahí no hay ningún valor. Es una cualquiera. Bueno, y tienen toda la razón, ¿verdad? Entonces, acá es como que estamos evaluando un límite general, aunque aquí no diga a 1, a 2, etcétera. Entonces, mejor lo estamos haciendo de manera general. Límite cuando x tiende a un valor a de x de esta expresión, ¿verdad? Entonces, por las propiedades, nosotros podemos ver claramente de que esto es equivalente, ¿verdad?, en primer lugar, a aplicar límite cuando x tiende a de toda esta expresión sobre límite cuando x tiende a de toda esta expresión. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que esto va a ser igual a cubo más 7a quinta, ¿verdad? Porque aquí aplicamos a tanto a esta más esta, ¿verdad? Entonces, porque es equivalente a decir límite cuando x tiende a
de x cubo más límite cuando x tiende a de 7x quinta. Entonces acá, sustituyendo ese valor a, sería a cubo más 7a quinta. De la misma forma analizamos esto, ¿verdad? Entonces por eso de un solo podemos concluir que esto es a cuadrado más 1. Entonces en la tarea la sugerencia es de que ustedes vayan desglosando, ¿verdad? Esas operaciones para que se puedan visualizar y también para que ustedes comprendan, ¿verdad? Lo que está pasando. ¿Hay alguna consulta? Fíjense que espero que Skype no me dé problemas y les voy a enviar la grabación porque ya anteriormente les he explicado otros temillas que siempre son de este mismo, siempre del límite, ¿verdad? Y otras de la recta tangente. Pero quiero saber si hay alguna consulta o así en general, por ejemplo, de la tarea, porque eso también está involucrado en el desarrollo de la tarea. O algo que no se haya comprendido también. Licenciada, yo no me pude conectar anteriormente. Sí, no se Y preocupe. fíjese que con respecto a la tarea, bueno, aún no la he revisado, ¿verdad? Es que hemos estado con otras cosas, pero de hecho ahora iba a iniciar, solo que no la he revisado muy bien para empezarla a hacer. Ujú. Bueno, Ah, yo les sugiero, ¿verdad? Que siempre revisen anticipadamente, ¿verdad? Porque a veces al revisar, ¿verdad? Las tareas para hacerlas ya a destiempo, pues pueden suceder algunos problemillas, ¿verdad? Por ejemplo, ayer hubieron algunas personas que me escribieron y me dijeron de qué plataforma estaba fallando. Bueno, ¿verdad? Y lo primero que yo les digo es de que siempre hagan el esfuerzo y me lo manden al correo, porque así ustedes están verificando que la tarea la han hecho. Sin embargo, si se manda antes la tarea, ustedes tienen tiempo, ¿verdad? De verificar y, por ejemplo, si en algún momento la plataforma falla, ustedes la pueden enviar al siguiente día o así, ¿verdad? Y así suceden algunos problemillas, es de que esa es la sugerencia, ¿verdad? Más sin embargo, este, revísenla y también ya saben de que si hay preguntas, ustedes me pueden escribir por cualquier medio, no solo me pueden consultar por esta asesoría, ¿verdad? Bueno, Buenas noches. entonces si no hay más Buenas consultas, noches. hola. hola, Hola, buenas buenas noches. noches. Hola, licenciada. Fíjese Buenas, que yo ¿sí? tuve problemas para ingresar a la al Sky bastante Sí, sí. hasta ahorita. Y no sé si usted ya explicó, me imagino que sí, el ejemplo que sale aquí en el folleto, ¿verdad? El ejemplo 2.2. Yo revisando el material, en el ejemplo 2.2, no entiendo cómo es que llega al final a la respuesta de menos 2t1 menos el cambio de t más 15. Ah, ok, ¿Usted qué procedimiento ha hecho ahí? en A y en B o en A. Ahí, es que ahí es un ejercicio es un ejemplo Bueno, de si dar una gustan respuesta voy a exacta. volver a explicarlo porque sí lo expliqué. Bueno, en ese Ah, caso lo que se necesita es la velocidad promedio y también la velocidad instantánea a los 3 segundos. Es como una velocidad en ese momento, ¿verdad? Bueno, entonces comencemos por el literal A. Bien, la función del objeto, porque en ese caso, leamos, la trayectoria en metros de un objeto dice que está dada por esta función, en donde t es el tiempo en segundos. Bien, entonces cuando a mí me dicen la velocidad promedio que hay a los 5 y 7 segundos, ¿qué quiere decir? Que está involucrada
tanto un t inicial y un t siguiente. Final. En ese caso sería T1 5 y T2 7, ¿verdad? Entonces, como nosotros sabemos de que la velocidad está dada por el cambio en los tiempos, pero en ese caso nosotros obtenemos un valor para cada uno de esos tiempos, ¿verdad? Entonces, esas imágenes son las que están involucradas en ese cambio respecto a quién, al tiempo. Entonces, a eso nosotros le llamamos una velocidad media o velocidad promedio, que es prácticamente el cambio de la distancia respecto al tiempo. Bueno, pero en este caso no es nada más que lo que ya estábamos hablando, ¿verdad? Teóricamente, que es un f de, recuerden que cuando decíamos f de x1 más delta x en este caso, pero aquí como nuestra variable ya no es x, sino que es un t, aunque sea un tiempo, pues es una variable, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos un t1 más delta t, aquí hay un error de escritura, aquí es delta t. Ahí dice delta x, pero es delta t. Bueno, entonces lo que ha pasado o lo que ha transcurrido desde t1 a t2 lo vamos a llamar un delta t. Entonces acá nosotros tenemos que interesarnos o buscar quién es f de t1 más delta t y también f de t1, ¿verdad? Pero eso lo vamos a dividir entre delta t para encontrar esa razón de cambio. Entonces, ¿quién es f de t1 más delta t? Bueno, ya sabemos quién es la función, entonces sin ningún problema aquí, solo evaluamos en la función para obtener f de t1 más delta x. Bueno, entonces en ese caso tenemos menos t1 más delta t al cuadrado más 15 veces t, pero ¿quién es t? T sería toda esta expresión, porque esa nada más es una variable, pero toda mi variable, ¿quién es? En ese caso es t1 más delta t, porque recuerden que en la función la estamos evaluando en toda esta expresión. Entonces, aquí es más 15 t1 más delta t menos f de t1. Pero, ¿quién sería f de t1? Bueno, t1 evaluado siempre en esta función. Entonces, en este caso sería menos, y aquí ya me voy evaluando esta expresión. Entonces, aquí sería menos t1 cuadrado más 15 t1. Bueno, en este caso, lo que pasa es que aquí está bien simplificado el ejercicio, pero en ese caso vamos a resolver, por ejemplo, este cuadrado, que sería t1 cuadrado más 2 veces delta t por t1 más delta t al cuadrado, y a todo eso le vamos a aplicar un signo negativo porque este signo afecta a todos los valores de adentro de este paréntesis, y más 15 t1 más 15 delta t, ¿verdad? En este caso más t1 cuadrado menos 15 t1, y así vamos a ir desglosando, donde al final vamos a tener una expresión tal que al evaluarla con esto, como eso está en el denominador, algunos se van a simplificar. Por ejemplo, aquí vamos a tener menos 2t1 por delta t entre delta t, ¿verdad? Porque después vamos a poder separar. Recordemos de que si yo tengo una sumatoria o una resta en el numerador, entonces puedo separarla entre el denominador. Entonces, así separando cada término, vamos a simplificar al final este delta t, por ejemplo, con lo que acompaña a este. Por eso es de que este ya quedó sin delta t. Pero por ahí nos va a quedar algún término tal que, por ejemplo, nos puede quedar delta t cuadrado, y ese lo vamos a simplificar entre delta t. Y por eso es de que nos queda acá un término delta t más 15, ¿verdad? Y acá hacemos de nuevo el análisis. En este caso, menos 2t1 menos delta t más 15, ¿cómo lo podemos interpretar? Bueno, ya dijimos que nuestro t1 era 5, ¿verdad? Porque estábamos haciendo el análisis desde 5 hasta 7.
menos delta t, pero delta t, ¿quién va a ser? La diferencia que hay o el diferencial que hay entre esos dos tiempos. Porque es el cambio que hay, ¿verdad? Entre esos dos, como nosotros vimos en la asesoría. Entonces aquí sería 7 menos 5, que sería 2, más 15. Aquí ya hemos involucrado todos los elementos y los hemos desglosado. Aquí solo lo que falta es calcular ese valor y entonces vemos que nuestra velocidad media es de 3 metros sobre segundos. Bien, ¿se entendió este literal A? Sí, sí, eso sí, ya con lo que Sí. usted me dijo, ajá, Ajá. de que eso ya estaba simplificado, ¿verdad? Esa expresión que yo le Sí, decía, sí, esto pero es por, no es nada más que calcular lo que ya sabemos, ¿ve? Pero por eso les escribí en la pizarra que era prohibido olvidar los productos notables. Entonces aquí solo van a desglosar este producto notable, que es de 1 más delta t al cuadrado. Y así se va a ir simplificando con todo lo demás. ¿Esa era la duda o hay otra duda más? sí, sí, solo es, Solo eso. no, solo es. El literal B está Bien. comprendido. ¿Se comprende el B? O los demás, bueno, en este caso para todos, ¿verdad? ¿Ya se comprende o ha habido problemillas ahí con la tarea? Bueno, el literal B está bastante eh, corto, ¿verdad? En ese caso, como necesitamos la velocidad instantánea, entonces nosotros tomamos como parámetro el valor cero, ¿verdad? Cero inicial, como un tiempo inicial. Entonces, como necesitamos a los 3 segundos, por lo tanto, vamos a analizar lo que está pasando de T0 a 3. Pero como en este caso ya tenemos la velocidad media, es decir, la fórmula que me representa esta velocidad, entonces en este caso solo vamos a calcular nuestro diferencial de t, que sería 3 menos 0. Por lo tanto, t1 va a ser 0 y nuestro diferencial va a ser 3. Por lo tanto, ya en la fórmula vamos a sustituir nada más los valores y eso nos da 12 metros sobre segundo. Y así fácilmente calculamos la velocidad instantánea a los 3 segundos. Bueno, ¿hay alguna consulta más de esto? Si no, seguimos otro momento con los límites, ¿verdad? Bueno, vamos a interpretar estas... ¿Hola? Miren, si alguno de ustedes tiene problemas con conectividad, por ejemplo, suele pasar a veces de que, no sé si todos están viendo el escritorio, pero a veces suele pasar de que solo se queda como cargando, que no, como que ya va a presentar la pantalla, pero no lo hace. Y en otras ocasiones solo se ve como que está nada más los que han ingresado, ¿verdad? Pero no les presenta el escritorio. Entonces, lo más ideal es de que hay una señal baja en ese momento, ¿verdad? A veces sucede eso, así de que ahí tranquilos y espero que se grabe con normalidad esta tutoría y siempre los enviar. Bueno, entonces acá veamos esta otra propiedad. Si nosotros tenemos un polinomio con n términos,
de t a sub 0 hasta a sub n como coeficientes de exponente x a la n, es decir, desde x a la 0 en este caso hasta x a la n. Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad? O podemos tomar como límite cuando x tiende a x sub 0 de p de x, es decir, de todo este polinomio, va a ser la evaluación de este polinomio. ¿En dónde? En x sub 0. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual a sub n por x sub 0 a la n más a sub n menos 1 por x sub 0 a la n menos 1 más a sub 2 por x sub 0 al cuadrado más a sub 1 por x sub 0 más a sub 0. Lo que pasa es que aquí prácticamente se quedó un poquito cortito la simbolización, pero en realidad es eso, ¿verdad? Lo que nos quiere decir. Dice que eso es P de evaluado en x sub 0, es decir, P de x sub 0, o sea, el polinomio evaluado en x sub 0, pero como nuestra variable es x y el valor que vamos a evaluar es x sub 0, entonces es como un desglose, ¿verdad? Que nosotros vamos a evaluar cada x sub 0 en cada x a la y, podemos decir. Bien, ahora podemos observar los términos siguientes, ¿verdad? Si nosotros tenemos que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a L, entonces, ¿qué va a pasar si nosotros queremos calcular el límite cuando x tiende a x sub 0 de la raíz enésima de f de x? Entonces, en este caso, no veamos como fórmulas astrales, ¿verdad? ¿Qué será eso? No, aquí nada más estamos aplicando a este f de x una raíz enésima. Y ahora queremos ver qué pasa al aplicarle este mismo límite a esta función, pero ya manipulada de esta forma o ya cambiada de esta forma, ¿verdad? Porque hoy ya no tenemos nada más f de x, sino que tenemos la raíz enésima de f de x. Bueno, esto es igual a la raíz enésima de ¿quién? De él. Es decir, en este caso, véanlo en una idea como que si este límite se metió acá, dentro del radical en ese caso. Es como que dijéramos la raíz enésima del límite con x tiende a 0 de f de x. Pero como ya sabíamos de que esto era L, por lo tanto nos quedó la raíz enésima de L. Bueno, aparte de ello, veamos que si tenemos un valor positivo, ¿verdad? Cuando nos dice que x sub 0 es mayor que 0, significa que tenemos un valor positivo. Y n es un entero positivo, o si x sub 0 es menor o igual que 0, y n es un entero impar, es por cuestión de las potencias, ¿verdad? Ahí podemos ver qué pasa cuando elevamos un número negativo a una potencia impar, qué pasa cuando elevamos un número positivo a una potencia par, por ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos el límite cuando x tiende a un valor de la raíz enésima de x, fíjense que es parecido a esto. Entonces, esto va a ser la raíz enésima de x sub 0, de la misma forma como que si este límite se metió acá, ¿verdad? Esto, límite con x tiende a x sub 0 de x, lo metimos acá y lo demás lo dejamos solo.
Entonces ya vimos por la propiedad que mencionamos anteriormente que esto era el x sub 0 evaluado en el x nada más. Entonces acá tenemos la raíz enésima de ¿quién? De x sub 0. Y acá podemos ver un ejemplo, ¿verdad? En este caso tenemos si f de x es esta función, ¿qué pasa si evaluamos límite cuando x tiende a 4 de x menos 4 sobre la raíz de x menos 2? Bueno, en ese caso ustedes me pueden decir, pero usted ya nos dijo de que, bueno, en primer lugar veamos esto. Por las propiedades del límite nosotros sabemos de que podemos evaluar este límite tanto en el numerador como en el denominador. Es decir, esto desglosándolo lo podemos escribir como límite cuando x tiende a 4 de x menos 4 sobre límite cuando x tiende a 4 de x, la raíz de x menos 2. Y como acá hay una diferencia, entonces vamos separando de nuevo. Aplicamos límite acá, aplicamos límite acá y de la misma manera acá. Pero ustedes pueden observar que cuando nosotros aplicamos límite con x tiende a 4 de la raíz de x, por esta propiedad ustedes me pueden decir, pero esta es la raíz cuadrada de 4 y esto es 2. Entonces, esto es indefinido, me pueden decir ustedes, porque acá tenemos raíz de 4 menos 2, que eso sería 2 menos 2, que es igual a 0. Bueno, pero mucho ojo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una expresión algebraica, nosotros podemos usar álgebra para poder acomodar esa expresión y para poder liberarnos de algo indefinido, siempre y cuando se pueda, ¿verdad? Y esto les va a ayudar también para la tarea porque por ahí hay algunos ejercicios que sí deben de tratarse de esta forma. Bueno, entonces en este caso nosotros podemos multiplicar por el conjugado. En la serie también hicimos unos ejemplos, ustedes ya tienen la idea de que es un conjugado, multiplicar, ¿verdad? Por el, el divisor en ese caso, o el denominador, pero con un signo diferente, o sea, con el signo contrario al que tiene, por ejemplo acá, como es la raíz de x menos 2, entonces aquí lo vamos a multiplicar por la raíz de x más 2. Pero si multiplicamos en el denominador, también tenemos que multiplicar en el numerador. Entonces en este caso nos va a quedar esto por esto sobre esto por esto. Pero por los famosos productos notables, esto es una diferencia de cuadrados. Si es una diferencia de cuadrados, entonces esto sería el primer elemento al cuadrado menos el segundo elemento al cuadrado, que sería esto. Por lo tanto, esto nos quedaría x menos 4 por la raíz de x más 2 sobre x menos 4. ¿Por qué acá? Este se elimina con este. Y acá, sin ningún problema, podemos obtener aquí x y aquí menos 4. Entonces, esto sería la raíz de x más 2. ¿Por qué? Miren, acá tenemos, eso es lo bonito, ¿verdad? De usar álgebra, que al final nos queda una expresión sumamente pequeña. Entonces, podemos ver de que este multiplica este y también lo divide. Entonces, aquí en este caso tenemos que simplificar esto con esto. Y aquí me queda la raíz de x más 2. Bueno, entonces, ahora evaluamos directamente. Ahora preguntémonos si hay algún problema al evaluar 4 en esta expresión. Y no, ¿verdad? Porque al evaluar 4 en esta expresión, sería la raíz de 4 más 2. Pero como la raíz de 4 es 2 más 2, y además de que esto ya no lo tenemos en el denominador, entonces no tenemos ningún problema ahora. Entonces, significa que el límite cuando extiende a 4 de toda esta expresión, por lo que hemos desglosado o por lo que hemos aplicado acá
y obtenido. En este caso sería límite cuando x tiende a 4 ¿de quién? De esto. Sin ninguna pérdida de generalidad, es esto. Entonces esto sería la raíz de x más 2. Y entonces aquí sería la raíz de 4 más 2, que sería 2 más 2. Y sin ningún problema esto nos da 4. Bueno, ¿hay alguna... ¿se entiende el procedimiento? ¿Se comprende? Hola, ¿Se ¿sí? comprendió? Sí, ¿Se licenciada. comprendió? Ok. Bueno, me alegra, espero que los demás también, ¿verdad? Bien, ahora antes de que, como recuerden que esta tutoría está programada hasta las 10, sin embargo, quiero que compartamos estos ejercicios. O más bien, uno de los problemas, ¿verdad? Que en ese caso eh, teníamos en la agenda, pero no nos quedó mucho tiempo para discutir bastante sobre esto. Eh, veamos esta función. Y eso también les va a servir para la tarea y es un punto clave también para examen, ¿verdad? No digo que, que venga uno de estos, ¿verdad? Pero sí es bastante, es un análisis fundamental, ¿verdad? Lo que nosotros estamos estudiando con respecto a límites. Entonces en este caso dice, para una función de esta forma, en ese caso esta es como una función seccionada, ¿verdad? En ese caso dice que es x cuadrado si x es menor o igual que menos 3. Es ax más b si x está entre menos 3 y 3. Supongamos que nosotros tenemos en la prueba esta expresión, este ejercicio. Y dice que es 2x menos 6 si 3 es menor o igual que x. O sea, tiene 3 ramas, ¿verdad? Esa función. Entonces dice que determinemos a y b para que exista límite en x sub 0 igual a menos 3 y x sub 0 igual a 3. Bueno, ustedes pueden leer con detención ahí su material, pero debemos de tomar en cuenta las propiedades para un límite puntual. Entonces, prácticamente todo está rondando en un límite que se acerca o en un límite analizando un determinado punto, ¿verdad? Entonces, en este caso, o en los casos que hemos visto, ya hemos dicho límite cuando x tiende a x sub 0, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que ver qué debe pasar con estas ramas para que haya límite acá. Entonces, este es como un ejercicio lógico, ¿verdad? De la teoría. Entonces, por ahí ustedes van a observar, por eso es que es necesario que lean el material, que hay 3 condiciones para que exista límite en un punto. Y esto hay que analizarlo, hay que meditarlo un poquito porque les va a servir, también les va a servir en la tarea. Bueno, en este caso dice que la primera condición fuerte es de que f de c exista. ¿Pero quién es c? En este caso, c es mi x sub 0 en este caso. Si alguien no lo ha interpretado muy bien, ese f de c, este es una preimagen, o sea, es el valor en donde yo quiero analizar el límite. Entonces, en este caso, f de c va a ser f de menos 3 y f de 3. Bueno, en este caso yo tengo que asegurar que exista ese valor, que exista. Por ejemplo, en el examen o en la tarea, en algún grado nos pueden preguntar por una función, pero que ya
estos valores estén dados, ¿verdad? Entonces nos pueden decir, ¿existe o no el límite cuando x sub 0 es igual a tanto o cuando x sub 0 igual a 3? Explique, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver. En primer lugar, que f de c exista. Bueno, pero ¿quién es f de menos 3? Bueno, en primer lugar, tenemos que ver en qué rama está menos 3 tomado en cuenta como preimagen. Bueno, aquí dice que x cuadrado es si x es menor o igual que menos 3. Ahora yo les pregunto, ¿será que acá es tomado menos 3? Claro que sí, ¿verdad? Porque nos está diciendo que es la rama donde x es menor o igual que menos 3. Ah, claro, aquí está menos 3. ¿Será que aquí está tomado menos 3? No, porque tenemos los valores que están entre menos 3 y 3, pero por este signo que no tiene un menor o igual, sino que solo tiene un mayor y aquí tiene nada más un menor, entonces aquí no está menos 3. Menos 3 no toma parte del dominio aquí. Y acá tampoco está menos 3. Entonces el único valor donde está menos 3 es acá. Bueno, entonces ahora veamos quién es f de menos 3. Entonces f de menos 3 sería menos 3 al cuadrado. ¿Y quién es menos 3 al cuadrado? Sería 9. Entonces ya está. Ya se cumplió que f de c está definida o f de x sub 0 está definida, pero para este valor. Ahora analicemos para 3. Hagamos lo mismo. ¿Dónde está 3? Aquí ni siquiera aparece. Aquí se aparece, pero no lo contiene, porque aquí hay un menor. X menor. Aquí, claro que sí está, porque dice que son los X mayores o iguales que 3. ¿Está 3? Sí, claro que sí, lo tomamos en cuenta. Entonces, es en esta rama donde yo debo de analizar. ¿Pero quién es f de menos 3? No, perdón, ¿quién es f de 3? Sería 2 por 3, 6 menos 6 es 0. Entonces, la condición 1 ya se cumplió. Ya vimos de que f de menos 3 existe y también f de 3 existe. Y acá estamos entrenándonos bien porque estamos analizándolo de un solo para dos valores. Espero que ya sea en el examen o en otro lado, solo se les pida para un valor, ¿verdad? Por ejemplo, o en la tarea. Bueno, ¿cuál es la otra condición fuerte para que exista límite? Dice la teoría que el límite en ese punto, es decir, cuando los x están tendiendo, y eso es algo que yo quiero que no se me vaya a confundir. Una cosa es que la función evaluada en ese valor exista y otra cosa es que los x que están cercanos a ese valor me estén tendiendo a un valor en imagen. Bueno, acá, para que nos canalicemos, veamos, dice que el límite cuando x tiende a ese x sub 0 de f de x debe existir. Eso es la segunda condición fuerte, que el límite cuando x tiende a x sub 0 de esa función debe existir. Les vuelvo a hacer la aclaración de que un límite no es una evaluación, sino que es una tendencia. Es decir, para que exista un límite, nosotros debemos de ver que tanto acercándonos por un valor menor a ese x sub 0, estamos tendiendo a un valor. Y acercándonos por un valor mayor a ese x sub 0, también estamos acercándonos a ese mismo valor. Bueno, entonces en este caso, la segunda condición fuerte, como lo volvemos a repetir, es de que el límite cuando x tiende a x sub 0 exista. Veamos para ello. Como en este caso debemos de condicionar nosotros, en este caso nosotros decimos de que el límite cuando x tiende a menos 3 debe existir.
Y como estamos analizándolo para dos valores, entonces el límite cuando x tiende a 3 de la función también debe de existir. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para que este valor o para que este límite exista? Por ejemplo, en menos 3. Bueno, que el límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho para esa función exista. ¿En dónde? Tendiendo a menos 3. ¿Sí? Entonces, por ahí ustedes pueden revisar, ¿verdad? Con más detención qué significa un límite lateral. Pero en este caso no es más que irnos acercando por valores positivos o por valores menores y por valores mayores para ese valor x sub 0. Bueno, entonces, analizando a menos 3, como menos 3 está aquí, pero aquí es donde lo estamos tomando en cuenta. Entonces, ¿qué valores están a la derecha de este menos 3? Son todos estos. Porque si ustedes grafican, por ejemplo, este intervalo hasta menos 3, luego va de menos 3 a 3, y luego va de 3 hasta más infinito, podemos decir. Entonces, los valores que están a la derecha, bueno, si dije a la izquierda, no, ¿verdad? A la derecha de menos 3 son todos estos. Entonces, si yo quiero ver qué está pasando cuando digo límite, cuando x tiende a menos 3, por la izquierda y por la derecha, ¿qué va a pasar? Por la derecha yo tengo que tomar en cuenta esta rama, ax más b. Y entonces evalúo directamente, sería menos 3a, es decir, porque en ese caso yo evalúo directamente en ax, entonces me quedaría menos 3a más b. Y ahora, por la izquierda, ¿qué está pasando? Bueno, ya sé que por la izquierda nada más voy a poder tomar en cuenta esta rama, porque aquí están todos los valores que son menores o iguales que menos 3. Entonces yo vengo desde la izquierda hasta llegar a este valor. Entonces sería evaluar x cuadrado. Entonces aquí sería límite cuando x tiende a menos 3 de x cuadrado, pero menos 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Y gracias también a que estas ramas no se indefinen. Si escuchen bien lo que les voy a decir. Si estas ramas se llegaran a indefinir, ahí es donde tenemos que tener ojo si ese límite no existe o si podemos hacer un arreglo, ¿verdad? De esas ramas o tratarlas algebraicamente. Bueno, entonces en este caso hemos llegado a esto. Luego, para x igual a 3, ¿qué estaría pasando? De la misma forma, vemos el límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho. O, ¿qué está pasando cuando nos acercamos por valores positivos? ¿Y qué está pasando cuando nos acercamos por valores negativos? Bueno, en este caso, veamos para el valor 3, pero recordemos de que aquí el valor es positivo. No nos podemos confundir con menos 3 y con 3 por la izquierda. Este valor es positivo. Ahora, el 3, ¿dónde está? Ya vimos que está aquí y en ningún otro lado. Entonces acá, cuando decimos por la derecha, significa que son todos estos valores, porque como aquí serían los x mayores o iguales que 3. Bueno, entonces aquí vienen todos estos valores que son mayores, por lo tanto cuando nos acercamos por la derecha, entonces en este caso vamos a estar jugando con esta rama, porque aquí es donde tenemos todos los valores a la derecha de 3. Entonces aquí nada más evaluamos, ¿verdad? A la derecha sería menos 3a más b, que sería esto. ¿Por qué sería en este caso? No, perdón, menos 3a en este caso. Menos 3a. ¿Por qué sería nada más menos 3a?
Bueno, porque la rama que tomamos es 2x menos 6, que sería esta. 2x menos 6, le vuelvo a repetir, sería esta porque aquí tenemos los valores que a la derecha de 3. Entonces aquí sería 2x menos 6. Bueno, pero al evaluar aquí, ¿cuánto nos quedaría? 2 por 3, como es positivo el 3, menos 6. Pero ¿cuánto es? ¿Cuánto es en este caso 2 por 3? Sería 6, ¿verdad? Menos 6, 0. Pero como en este caso, veamos ahora lo que está pasando con los valores a la izquierda. Bueno, es obvio que como aquí voy de 3 a más infinito, o sea, 3, luego de 3 a más infinito, entonces en este caso por la izquierda estoy jugando con estos valores, con este intervalo y también con esta rama, que es específicamente de este intervalo. Bueno, entonces en este caso evalúo, ¿verdad? Acá en ax más b, cuando yo digo límite lateral por la izquierda, entonces sería ax más b. Bueno, pero ¿cuánto es en ese caso al evaluar 3 aquí? Sería 3a más b. Entonces aquí nada más nos quedaría 3a más b igual a 0. 3a más b igual a 0, entonces b sería igual a, ese 3a pasa a restar, por lo tanto aquí sería menos 3a. Bueno, entonces acá tenemos a igual a b. Bueno, cuando ya llegamos a este valor y a este, ¿qué debe pasar? Bueno, nosotros sabemos de que para que exista límite acá, y aquí me detengo un poquito, hay una tercera condición para que haya límite en un punto, y es que ambos límites deben de ser iguales. Este es algo muy importante. Para que exista un límite, los límites laterales deben de ser iguales. Es decir, en este caso, este límite lateral por la izquierda para menos 3 debe ser igual a este límite lateral por la derecha. Por eso es de que aquí se ha igualado 9 a menos 3a más b, porque esto era el resultado de este límite lateral y este el resultado de este límite lateral. Por lo tanto, hacemos exactamente lo mismo acá. Por eso es de que igualamos esta expresión a esta de acá. Bueno, entonces ahora obtenemos dos ecuaciones que son válidas. Entonces, no es más que un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Donde aquí ya tenemos prácticamente desglosado o simplificado a b, y b es igual a menos 3a. Entonces, en este caso, solo podemos sustituir acá menos 3a. Entonces, sustituyendo esto en b, ya obtenemos un valor para a, que es igual a menos 3 medios. Y de la misma forma, cuando ya tengamos a igual a menos 3 medios, sustituimos en cualquiera de estas dos ecuaciones para obtener el siguiente valor, que es b. Bueno, entonces, en este caso hemos obtenido los valores de manera tal que exista límite en estos x sub 0. En este caso, el ejercicio nos está pidiendo que nosotros encontremos esos valores a y b para que exista límite. Pero en algún momento nos pueden decir, díganos si en estas funciones existe límite. ¿Y qué tal si nos dan aquí, por ejemplo, 1, un 2 para a y para b? Entonces, en este caso, nosotros debemos de evaluar eso. Pero en este caso, como estamos construyendo una función de manera que existe límite, entonces hemos obtenido estos dos valores para a y para b. Bueno, quiero saber si se entendió el problema. ¿Se entendió el desarrollo del ejercicio?
Pero se entendió este desarrollo. Bueno, también me pueden consultar, ¿verdad? Ahí en plataforma. Les voy a... De mi parte, licenciada, buenas noches, casi no le entendí. Voy a repasarlo y cualquier cosa, pues ahí voy a estarle preguntando porque sí, es uno de los temas muy difíciles. Sí, en ese caso, lo que deben de tener en cuenta es las 3 condiciones principales para que haya un límite en un determinado punto. La primera, ¿verdad? Que al evaluar f en x sub 0 debe de estar definido. Segunda condición, debe de existir el límite cuando x tiende a ese x sub 0. Y como una tercera condición que la obtenemos de acá mismo, es que los límites laterales deben de ser iguales. Entonces ahí es donde se va todo. Ahí prácticamente está toda la teoría aplicada prácticamente. Bueno, vamos a analizar otro problemilla que ustedes se van a dar cuenta que es exactamente igual al análisis que acabamos de hacer del ejercicio anterior. Allí, bueno, para lo anterior, ustedes lean, ¿verdad? Y traten de interpretar. Y ahora vamos a interpretar este problemilla. Bueno, dice que la función de un objeto es esta, ¿verdad? De desplazamiento, podemos decir, menos t cuadrado más 2t. Y dice de que la función solo puede estar definida en este intervalo, donde t es medido en segundos y s en metros. Entonces, o sea, esto está medido en metros y t está medido en segundos, o sea, t es tiempo. Que determinemos la razón de cambio de la posición del objeto respecto al tiempo para t entre punto 7 y punto 95. Quiere decir que nosotros vamos a estar analizando una razón de cambio para el segundo, desde el segundo punto 7 al segundo punto 95, ¿verdad? Para el punto 95 segundos. Bueno, ya vimos que la razón de cambio es un diferencial, ¿verdad? Entre las imágenes y también las preimágenes. Entonces, en este caso, sin pérdida de generalidad, nosotros podemos ver de que eso va a ser la preimagen de un valor fijo más un diferencial, ¿verdad? En ese caso, siempre esta formulita va a estar por ahí ayudándonos, ¿verdad? Entonces, en este caso, f de x, delta x más x, en este caso, este x inicial es como el segundo inicial que nosotros estamos analizando. En este caso sería 0.7 y este sería delta x más x, que en este caso sería 0.7 más lo que hemos transcurrido desde 0.7 hasta 0.95, que sería la resta de esto menos esto, ¿verdad? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer acá es evaluar delta x más x en este elemento. Aquí prácticamente es cuestión de notación, ¿vale? No se me vayan a confundir. Esto es lo mismo que nosotros digamos delta t más t. Lo que pasa que solo es cuestión de notación. Aquí lo dejaron con x, pero en realidad la variable que está involucrada es t. Bueno, entonces acá tendríamos menos t cuadrado, pero ¿quién es t cuadrado? T es toda esta variable, toda esta, o sea, delta x más x o delta t más t. Bueno, entonces en este caso sería delta x cuadrado más x elevado al cuadrado. Pero ¿quién es delta x? Ustedes pueden obtenerlo de un solo como 0.95 menos 0.7.
más delta más x, pero que en ese x sería el t inicial, que sería 0.7. Entonces acá tendríamos 0.95 al cuadrado más 2 veces 0.95 menos f de x. Pero ¿quién es f de x? Bueno, f de x sería exactamente t cuadrado menos t cuadrado más 2 delta más 2t. Bueno, en este caso sería menos t cuadrado más 2 veces t. Pero ¿quién es el t? ¿O quién es el x? Como solo está involucrado x, sería el x inicial en este caso, que sería menos 0.7 cuadrado más 2 veces 0.7 en este caso. Entre delta x. Y en este caso sería el x inicial. A ese x inicial lo vamos a restar de quién? Del x final, que sería en este caso 0.7 lo vamos a restar de quién? De 0.95. Y aquí es donde hemos involucrado todos los elementos, porque prácticamente ya tenemos conocidos esos elementos, porque ya sabemos quiénes son nuestros segundos, ¿verdad? Entonces esto sería 7/80 en este caso sobre un cuarto. Yo les sugiero de que hagan estas operaciones, ¿verdad? Y luego van a llegar a una cantidad aproximadamente de esto. Bien. Si hay alguien que tenga duda con respecto a este cálculo, yo los invito, ¿verdad?, a que evalúen prácticamente delta x más x en esta función, donde estos valores ya son conocidos, ¿verdad? Delta x es la diferencia que hay entre este, y x es mi segundo inicial. Bueno, ¿se entiende? El último ejercicio prácticamente es para abordar una razón de cambio, ¿verdad? Para un movimiento que está determinando un determinado objeto, pero que siempre está involucrado nuestros diferenciales, ¿verdad? Tanto en X como en Y. ¿Sí? ¿Preguntas? No, simplemente quizás hay que estudiar mucho para poder entender más el tema, ¿verdad? Bueno, analizar, ¿verdad? Pero déjenme decirles de que si ustedes estudian, ¿verdad? Bueno, se lee prácticamente las propiedades, los ejercicios, siempre y cuando los vayan interpretando, traten de hacerlos por propia cuenta y ustedes se van a dar cuenta de que, bueno, van a interpretar de que no está difícil, ¿verdad? Sí, bueno, entonces estaré pendiente. Vamos a dejar por ahorita hasta aquí la asesoría y cualquier cosa ya saben de que me pueden escribir, ¿verdad? Cualquier duda. Gracias, licenciada, ha sido muy amable. Sí, bueno, si ya no hay más consultas. Bueno, está bien, Hazel. Pasen buenas noches entonces y por ahí estamos siempre pendientes. Y también recordarles de que este sábado hay de nuevo asesoría presencial. Buenas noches.